Queridos hermanas y hermanos de Nazarenas TV, la fe, ¿cuándo comenzó? En mí. ¿Cuándo en cada persona comienza la fe? Si la fe es una experiencia de amor, si la fe es una experiencia del amor de Dios, en la medida que la persona va experimentando esta realidad de ser amado, va comenzando la fe. Es el inicio de la fe. Pero en la práctica, la experiencia de fe se consolida con el bautismo. El sacramento del bautismo es el momento en el que se inicia formalmente la fe. El bautismo nos da el germen, la semilla, no solo de la fe, sino de las otras virtudes que se llaman teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Virtudes teologales porque vienen de Dios, porque Dios nos las dona, porque Dios las infunde. Y en tal sentido, pensar en el bautismo es pensar en ese momento en el cual cada uno de nosotros es hecho hijo de Dios. El efecto fundamental del bautismo es ser hijos de Dios. Cuando nosotros miramos los evangelios, encontramos una experiencia de la vida de Jesús, el inicio prácticamente, la que va a marcar el inicio de su vida pública, de su presentación ante las personas, para predicar el reino, para obrar prodigios que iban mostrando quién es Él. Ese inicio es el bautismo. Y en el bautismo de Jesús acaece algo realmente importante, una experiencia iluminadora para entender la identidad de Jesús y para entender quiénes somos nosotros los cristianos. En el bautismo de Jesús, que está relatado por los diversos evangelistas, haciendo un poco una síntesis, aparece que Jesús es sumergido en el agua, como se hacía entonces por Juan el Bautista, y luego se abrieron los cielos, dicen los evangelios, descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, el predilecto. El bautismo de Jesús fue una manifestación de la identidad profunda de Jesús. La voz del cielo dice claramente quién es Jesús, el Hijo amado del Padre. La presencia del Espíritu que viene sobre él consagra la humanidad sacratísima del Señor para que pueda lanzarse a la misión para la cual vino al mundo. Lo que pasó con el Señor, análogamente, esto quiere decir en cierta medida hay un parecido, pero hay mucho más de diferente, de diverso y de distinto. De alguna manera, análogamente sucede cuando somos bautizados. El bautismo de cada uno de nosotros, el ser rociados con el agua bautismal, es el recibir a través de esa agua, que es un signo, pero es un signo eficaz, porque los sacramentos de la Iglesia producen lo que realizan. A través de esa agua somos purificados del pecado original y somos consagrados, recibimos el Espíritu. Luego se explicitará más en el rito con el crisma, con el aceite consagrado que consagra el obispo una vez al año y con el cual se nos unge en la cabeza. El rito bautismal entonces nos hace hijos de Dios. Adquirimos una nueva realidad. Aquello que había anunciado Jesús cuando, hablando a Nicodemo en ese gran discurso que está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, le dice: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo pregunta: ¿pero cómo puede un hombre viejo volver a nacer?
No hablaba de un nacimiento físico. Jesús hablaba de esta regeneración espiritual, de esta nueva vida que nos viene dada en el bautismo. A través del bautismo somos hechos hijos de Dios. El Espíritu pone en nosotros como un sello la imagen de Jesús, la posibilidad de vivir nosotros al estilo de Jesús. A veces no valoramos la profundidad del bautismo. No es solo una bendición, no es solo Dios que dice algo bueno en favor nuestro, no es solo una protección que Dios nos da. El bautismo es una nueva identidad, una nueva realidad. Ya no somos solo hijos de un padre y de una madre humana, que fueron los cooperadores de Dios para que viniésemos al mundo, sino que somos consagrados como hijos de Dios, somos configurados con Jesucristo, invitados a vivir como Jesús, según Jesús, reproduciendo en nuestra vida las actitudes, los sentimientos, las actuaciones de Jesús, viviendo como Jesús en una relación profunda con el Padre y haciéndonos hermanos de los demás, de todo hombre. El bautismo nos da esa nueva realidad, esa nueva identidad. Se nos da el Espíritu para poder vivir luchando contra el mal. El Espíritu nos da la posibilidad de vivir luchando contra el pecado, no solo luchando, venciendo al pecado, porque nos da la gracia. Y la gracia, muchas veces en la iglesia hablamos de gracia. La gracia no es solamente una ayuda que recibimos, es una ayuda, pero fundamental, especialísima, porque la gracia nos hace participar de la vida de Dios. Dios establece una relación tal con nosotros que nosotros comenzamos a hacernos partícipes de su vida, participamos de su existencia, de su amor pleno, de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante es pensar en esa dignidad que la fe nos da. Comienza nuestra experiencia de fe en el bautismo, cuando el amor de Dios nos acoge y nos regenera, cuando se nos dona el Espíritu que nos configura con Jesús, cuando se nos da la posibilidad de vivir en el estilo de Jesús. Y podría alguien objetar y decir, pero yo he sido bautizado y no vivo como Jesús, si soy honesto, veo que no he asumido las actitudes de Jesús y bueno, ¿qué ha pasado allí? Lo que se nos da es como una semilla. Se nos dan las virtudes teologales, la fe que nos ayuda a adherirnos a Dios, la esperanza que nos ayuda a desear a Dios como sumo bien, la caridad que nos ayuda a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los hermanos. Pero si se nos da como una semilla, la semilla tiene que ser cuidada. Cuando se bautiza un adulto, por eso se lo prepara para que él cuide el don recibido. Cuando se bautiza un niño, los padres y padrinos se comprometen a cuidar ese don que se ha entregado a ese niño, ayudarle en el camino de crecimiento y maduración de la fe. Un camino que luego va a ser consolidado con el sacramento de la Eucaristía que se podrá recibir frecuentemente. La fe entonces que comienza en el bautismo nos hace hijos de Dios. Pero soy un hijo de Dios que no está llamado a vivir una relación solo con Él. Soy hijo de Dios que entra en la familia de Dios, que es la iglesia. Porque Dios nos quiere hermanos, porque Dios nos ha creado a todos, porque Dios en el bautismo nos hace sus hijos y quiere que sus hijos seamos en verdad hermanos. Y por eso Jesucristo nos muestra lo que es el amor verdadero, el ser verdaderamente hermano. Jesucristo se acerca a todo hombre con la encarnación, muestra la ternura y la compasión de Dios, muere por salvarnos, entrega su vida por nosotros, mostrando que nadie tiene amor más grande sino el que da la vida por sus amigos. El cristiano está invitado a ser hermano con otros hermanos. El bautismo es la posibilidad real de ser parte de esa familia de Dios que es la iglesia.
Entonces creemos eclesialmente, creemos junto con otros, vivimos la experiencia de fe con los demás, nos hacemos parte de la familia de Dios, del pueblo santo de Dios. Dios nos llama a una relación con Él, no que es única y singular, especial, cada uno es profundamente amado, pero esta relación la vivimos junto con otros en la iglesia. Por tanto, hijos de Dios, hermanos de los demás, desde el bautismo, miembros de una iglesia. Una iglesia que es madre, que nos va a nutrir en nuestra experiencia de fe, que nos va a entregar los sacramentos como medios para mantener la relación con Dios, que nos va a enseñar una doctrina que es la de Jesús para poder mantenernos en el camino de la vida verdadera, en el camino auténtico de la fe, una iglesia en la cual también tendré la experiencia natural y deseada del afecto fraterno, de la fraternidad, de la comunidad. El cristiano amplía su horizonte familiar. Sus hermanos no solamente serán los que nacieron del mismo padre y de la misma madre, sino todos los que nacieron de Dios. Y en un sentido más amplio, todo ser humano. Qué importante es descubrir esta fe bautismal. Por la fe, todos hijos de Dios, amados por Dios, responsables de la iglesia, corresponsables de la vida eclesial. ¿Y en qué sentido corresponsables? En que todos hemos de colaborar y de ayudar desde nuestra propia vida a que la iglesia sea un signo elevado en medio de los pueblos, un signo y un instrumento auténtico de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí, un signo de que Dios sigue amando y que hay fieles que creen en ese amor, que se dejan transformar por ese amor y comunican ese amor. Que tomemos conciencia de este don, de esta fe iniciada en el bautismo y lo vivamos de modo pleno.